Bueno, es una satisfacción recibir al congresista Eduardo Saluana, como decimos en varias oportunidades, son las personas con más experiencia en el Congreso. Creo que ha sido elegido la primera vez el año 90, o sea, sí, ya tiene 33 años de paso por el Congreso, aunque lo disolvieron rápidamente el año 92. Sí, también en eso tiene experiencia usted. Y ha sido ministro de Justicia, o sea, ha estado también en el Ejecutivo en la época de Toledo, a principios de este milenio. Señor Saluana, claro, usted es un hombre del sur, es el único congresista de Madre de Dios, pero mirará con inquietud y solidaridad lo que está pasando en el norte. ¿Cuál es su primera reflexión ante lo que hemos podido presenciar en zonas de Tumbes, Piura y Lambayeque? Bueno, primero mi solidaridad, Fernando, con lo que está sucediendo en el norte del país. Es un fenómeno natural que ya estamos acostumbrados a que suceda. Sin embargo, tengo que expresar mis reparos por lo que, sabiendo que sucede todos los años, no somos capaces aún administrativamente de gestionar, digamos, la prevención, la rehabilitación y sobre todo el tema de prevención, ¿no? Porque tenemos un programa de reconstrucción con cambios que tiene un presupuesto muy importante todos los años y al parecer no se ha venido ejecutando con eficacia, ¿no? Y este es un tema que viene ya de años y de gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, los problemas se repiten. Nuestros hermanos del norte sufren las inclemencias del tiempo y no somos capaces de prevenir y ayudar para evitar que los daños sean mayores, ¿no? Bueno, todo esto nos toma en una situación difícil porque no nos hemos repuesto del todo del impacto negativo del COVID, luego la guerra de Ucrania que ha llevado a la inflación en una serie de aspectos, sobre todo en alimento y transporte y carburantes, y encima de eso hemos tenido varios meses de protestas, de manifestaciones y parálisis. Usted lo sabe muy bien, porque Madre de Dios ha sido uno de los lugares más difíciles, ¿no? Sí, y a buena hora que creo que eso ya se está superando, ya se han terminado los bloqueos, estamos reactivando la economía. Y tengo que decir con mucha preocupación que he estado hace una semana en Madre de Dios con una visita con 2 ministros de Estado y hemos encontrado una economía realmente colapsada. Mira, te confieso, yo soy de Madre de Dios, he vivido toda mi vida en Puerto Maldonado, con las intermitencias de venir acá a Lima a representarlos en el Congreso, pero he encontrado una economía como nunca antes. Ha crecido la pobreza, ha crecido mucho el desempleo. Con solo darte un dato, el gobierno regional convocó a un sorteo para una obra pública que iba a empezar y tenía 30 vacantes y se han presentado más de 600. 600 personas. 20 personas para 20 para cada puesto. Exacto. Entonces, nunca he sentido una situación de esta naturaleza. Madre de Dios es un departamento con mucha dinámica económica, muchas actividades extractivas, comercio, turismo. Ahora el turismo está colapsado porque vienen los turistas a Cusco, van a Puno, van a Madre de Dios, porque pero no se aventuran todavía a ir a los lodges en la selva profunda. Hay muchos tours cancelados de este año y hoteles cerrados, restaurantes igual. Se nota el desempleo. Entonces, y la recesión económica. Entonces yo exhorto ya a los hermanos de que aún tienen esas ideas de manifestarse públicamente. En el caso de Cusco, de Puno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo ya de sensatez, de recapacitar y creo que empezar ya a recuperar la economía en Puno, Cusco, que están en peor situación que Madre de Dios. Ahora, usted conoce sobre todo Madre de Dios. ¿Cómo dinamizar la economía de Madre de Dios? ¿Cómo generar empleo? Bueno, primero yo creo que lo central ahora en este momento es ya darle definitivamente estabilidad política. O sea, ya no volver a nuevas manifestaciones, nuevas marchas, porque eso sin duda alguna ahuyenta las inversiones propias que hay en la región, porque somos un departamento bastante emprendedor y una dinámica comercial intensa con Brasil y Bolivia que nos ayuda mucho, también el comercio con los departamentos del sur, ¿no? Ahora, esa es una primera etapa. Segundo, el tema de la inversión pública. Hay que exhortar al gobierno para que Economía y Finanzas ya transfiera recursos inmediatamente a los gobiernos regionales. ¿Para qué proyectos? Para proyectos de desarrollo que tienen ya previstos. En la ley de presupuestos generalmente se demora un poquito a marzo, abril, mayo para transferir recursos del MEF. Creo que en este año tiene que hacerlo rápidamente y destrabar. ¿Pero qué proyectos están ahí pendientes reclamando los recursos del MEF? Básicamente lo que significa construcción, por ejemplo, de hospitales, que ya tenemos previsto con el Ministerio de Salud. Hay 2 hospitales importantes. También tenemos caminos vecinales, instituciones educativas, inversión también en lo que significa
por ejemplo, puentes, ¿no? En los municipios tienen la posibilidad de rehabilitar caminos vecinales para tenerlos listos para la etapa productiva ahora que empieza abril, mayo, junio, la etapa de verano en la selva. Entonces hay que generar las condiciones para que la economía se reactive. Pero además eso digamos que es en el corto plazo. Pero ya en el mediano plazo y en el largo plazo tenemos que pensar en inversiones mucho más grandes. Y una de ellas es la que te comentaba el otro día en una entrevista en Ampliación de Noticias, sí, vinculados al tema de este tren gasífero sí, en Madrid. es muy importante, razón por la cual prefiero un instante, pero había quedado pendiente el tema del gas que se habría hallado en Madre de Dios. Señor Salguana, cuéntenos, por favor, en qué consiste este hallazgo. Gracias y un saludo cordial a mi colega Flavio Cruz, gracias, del departamento vecino de Puno. Efectivamente, estos son descubrimientos de ya hace algunos años, ¿no? El año 97 la empresa Shell Móvil tenía 3 lotes petroleros y de gas en el Perú, exactamente en Madre de Dios, y se descubrieron varios yacimientos. Y luego otras empresas petroleras también en la década del 90 descubrieron lo que ahora se denomina como el tren gasífero de Madre de Dios. Es un tren gasífero, le llaman porque son como pequeños vagoncitos que son reservas o yacimientos ya probados que existen desde Camisea hasta Madre de Dios, pasando por el Parque Nacional del Manu. Unos 200 kilómetros, ¿no? Aproximadamente, ya, sí. El Parque del Manu, luego viene la Reserva Comunal Amaracaigre y luego termina en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que compartimos precisamente con el hermano departamento de Puno. Lo importante de este yacimiento, Fernando, es que las reservas probadas la mitad y las otras estimadas ascienden más o menos a 20 millones de trillones de gas. La reserva de Camisea, para tener una comparación, es de 12 millones de trillones de reservas de gas. O sea, estamos hablando casi del doble de Camisea. Entonces, si hacemos una comparación económica rápida, por ejemplo, el canon y regalías que ha recibido los departamentos concernidos, Cusco, Ucayali, por ejemplo, de manera directa, en 18 años es más o menos 13.000 millones de soles. Echarati recibe un promedio de 1.500.000 soles diario. Entonces podríamos tener, digamos, una riqueza enorme para el desarrollo de Madre de Dios, de Puno, no, y de toda la zona sur, y de todo el país. Y podría convertirse, como tú bien dices, en un eje de desarrollo del sur del Perú y obviamente atender las necesidades. Es una magnífica noticia, nos va a mantener informados sobre este tema del gas en Madre de Dios. Señor Flavio Cruz, usted es representante por Puno. ¿Cuándo ha estado en su región la última vez? Bueno, en la última semana de representación, en la parte norte de la región, ¿no? Teníamos algunas actividades pendientes. En la parte norte de Puno. Sí. O sea, por la zona de Melgar, ¿no? Melgar. Sí, sí, en una zona más ganadera, ¿no? Ya. Sí, luego retornamos porque, bueno, no pudimos llegar a la región, hay que decirlo con absoluta claridad. Por recomendación de la policía, porque había más de 21 piquetes que estaban de tramo en tramo, bloqueando las carreteras. Y obviamente no podíamos entrar de repente en un encuentro de provocación. Hay que respetar lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Las cosas van cambiando permanentemente. Y bueno, y retornamos para completar algunas actividades aquí en Lima provincia. Pero esta última vez que ha estado, ¿pudo ir hasta dónde? Solo hasta Melgar, que es la frontera con Cusco. Ya, sí. De acuerdo. ¿Y qué es lo que ha sentido ahí de la parte de sus paisanos puneños? ¿Qué le dicen sobre las manifestaciones, bloqueos, etcétera? Hay un sentimiento de indignación por el tema de la crisis política que estamos pasando. ¿Qué es lo que más prima? Porque los temas de desarrollo económico, social, ese tipo de demandas, como que han pasado a un segundo plano. Y eso hay que decirlo con toda claridad y anuncio al país también que creo que Puno merece ser atendido en términos de respuestas mucho más concretas, en niveles de diálogo, de reconciliación con mi pueblo. ¿Diálogo con quién, señor Cruz? Yo creo que hay varios, digamos, puentes, varios interlocutores válidos de los que podemos nombrar al gobernador, a los alcaldes provinciales, distritales. Pero el gobernador Janco es el primero que ha dicho que no va a dialogar con la presidenta Boluarte porque la legitimidad no reconoce. Lo que pasa es que para mí él es el interlocutor legal y legítimo. Acaban de asumir recién. Sí, ha sido elegido, efectivamente, sí, como yo gobernador. creo que
hay un momento en el que uno tiene que también acatar lo que la demanda o el mandato popular dice, ¿no? No hay diálogo para nada. Siempre tiene que acatar uno. Yo creo que esa es la cultura andina, es así. Aquí hay un mandato popular, pero eso de pronto puede ir cambiando también, y lo que desconozco... ¿Cómo se puede cambiar para que esas demandas, en la medida en que sean justificadas, puedan ser satisfechas, pero que también haya inversión y que los puneños puedan trabajar y desplazarse? Sí, claro. Porque en el nivel político, uno quiere justicia política, que es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Eso hay que decirlo con claridad. Pero además, en otros niveles, por ejemplo, ellos no podrían dialogar de ninguna manera con el señor Otárola, por nada. Entonces consideran que él es el responsable político, y no se asume hasta ahora esa responsabilidad política de las matanzas que han habido en Juliaca, sobre todo. Entonces, él no creo que a nivel de Estado, además un pésimo mensajero, podría haber un diálogo. Así que ahí las decisiones ya están en manos del Ejecutivo para buscar justamente una nueva intención una y otra vez, ¿no? Y tiene que encontrarse en un momento dado. ¿Pero por qué es que no han habido obispos, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, académicos de las universidades de Puno, que son algunas de ellas muy notables, que hayan podido viabilizar, buscar vías del diálogo? No hemos visto mucho de eso en Puno tampoco, ¿no? Claro, yo haría un llamado, por ejemplo, a los colegios profesionales que podrían asumir esa tarea. Lo que pasa es que todavía hay ese sentimiento encontrado. Si bien se está atenuando de a poco, pero todavía ese sentimiento fuerte de indignación que se ha vivido. Imagínense, así nomás, en cualquier momento tú no tienes 17 muertos o más de 20, conforme se han ido dando, y ahora último con el tema de los soldados en Ilave. Claro, es bien fuerte el tema. Uno tendría que estar allí, entender. Yo tengo sentimientos encontrados todo el tiempo, todos los días. Y es difícil. Yo, con los saludos, disculpe, creo que no saludar con esta persona de Dios, él fue muy cortés conmigo. Los veo más relajados. Pero esa relajación no lo puedo tener yo. Y estoy seguro que hay muchos parlamentarios que también tienen esa identidad con esa crisis. Desde el punto, desde el momento que ni siquiera puede ir usted. Claro, por un tema de respeto y porque creo no se han dado las condiciones, ¿no? Y obviamente tiene uno la ansiedad que cualquier originario tendría respecto a volver a su tierra, ¿no? Sí. Ahora, la posición de Perú Libre respecto de las manifestaciones ha sido un poco ambivalente, ¿no? Porque a la cola por lo pronto en Junín no ha habido. Ustedes han sido gobierno regional 2 veces en Junín, ahí no ha habido mayores manifestaciones, o las que hubo inicialmente desaparecieron. Y el partido no se ha jugado por Pedro Castillo, cuya caída es el origen de estas manifestaciones, reconozcámoslo, ¿no? Sí, Perú Libre está asumiendo un papel de apoyo a estas manifestaciones, pero a la cola de la movilización. Mal haríamos en ponernos a la vanguardia, porque a la vanguardia está esa convocatoria espontánea, autoconvocatoria que le llaman, de la vecindad, de los dirigentes, ¿no? de barrio, de unos más que tienen mayor convocatoria, de ellos. Entonces, mal haría el partido sacar sus banderas y ponerse adelante. No sería responsable. Están en el momento discretos. Ahora bien, respecto del descontento, han habido varias mociones de interpelación y de censura que han llegado al Congreso. Eso expresa, ¿no? Para eso hay parlamentarios elegidos por las regiones para decir, bueno, hasta acá llegamos, señor Otárola, hasta acá llegamos, señor tal o cual. Pero, sin embargo, ¿cuál es el resultado de esas mociones en el Congreso, señor Saluana? Hay varias, ¿no? Sí, hay varios, pero antes de ello yo quisiera hacer una reflexión que también la hice ayer en mi intervención. Creo que los hermanos del departamento de Puno y yo tengo bastante empatía con esa región porque mi departamento tiene una alta migración puneña. Nosotros tenemos una población del sur andino, cusqueños, puneños, apurimeños, pero la segunda población migrante en Madrid es puneña. Y tengo yo grandes amigos juliaqueños, puneños, conozco Puno muy de cerca, he estado en varias oportunidades y sé de la calidad humana de sus ciudadanos, gente trabajadora, chambera, emprendedora. Y con palabras. Y con palabras. Sí, yo la verdad me admiro de su capacidad de trabajo. Y ahora lo que les puedo decir a ellos es que hay que reflexionar
avanzar. Creo que la lucha es entendible, es legítima su protesta en muchos casos. Sin embargo, creo que no podemos seguir ya colapsando más la economía. Yo creo que ese pueblo trabajador necesita en este momento, como bien dice Flavio, hay que buscar, hay que insistir, hay que reiterar en las posibilidades de diálogo. Tenemos que agotar hasta el último porque no podemos permitir que una región tan importante esté ahogando sus posibilidades económicas. Escuchaba a un economista el otro día que decía que si compararíamos con un departamento en guerra, estaríamos hablando más o menos que menos del 20 o 30% de su PBI estaría en este momento Puno colapsado en su economía. Entonces, recuperarla va a ser bien compleja, ¿no? ¿De acuerdo, señor Cruz, o no? Sí, yo creo que todos apostamos por el desarrollo. Puno está viviendo un momento histórico inédito, único tal vez, y además forma parte de estos hechos, parte de la historia del Perú prácticamente. Hace 100 años se dio la rebelión de Huancho Lima. Este año, en diciembre, cumple 100 años, efectivamente. Y así, la región Puno ha sumado un conjunto de acontecimientos, de protestas, sobre todo por la reivindicación, no necesariamente económica. Es verdad, tenemos más del 70% de anemia infantil, la pobreza está sobre 42% y más, pero como que ya estamos acostumbrados a eso de que el centralismo, el Estado mismo nos olvide. Además, por estas reglas que se han dado en el país, por ejemplo, para el tema de los cánones y todo, creo que superamos más de 600.000 millones nada más, y las demás regiones, caso Cusco, Arequipa, están por encima de los 1.000 millones. O sea, el presupuesto encima es menos de lo que tenemos. Entonces, con eso no se puede hacer mucho. Entonces, por eso Puno quizá siente ese distanciamiento, sobre todo de la capital y de la distribución de las riquezas. Y obviamente hay un tema de deficiente gestión en algunos momentos también. De la parte de los gobiernos regionales. Los últimos años se ha devuelto casi 2.000 millones y entonces hay alguna dificultad también en la gestión estatal. Acuerdo. Hay que hacer un Señor análisis Flavio mucho más Cruz, integral. Congresista, representante de Puno, y señor Eduardo Saluana, de Madre de Dios, muchas gracias por su presencia acá. Ojalá que las palabras de prudencia que han pronunciado ustedes hallen un camino y que se busque una solución a la situación de entrampamiento en la que los puneños viven desde hace 3 meses. Muchas gracias por su presencia acá y muy buen fin de semana.